diciéndole. A veces no entendemos por lo que estamos pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y por eso hay que agradecerle, porque en medio de las tribulaciones es donde Él nos fortalece. Porque en medio del conflicto, en medio del tropiezo, en el medio del caer es donde Él nos levanta. Y cuando Él nos levanta, nos levantamos no siendo nosotros, sino que nos levantamos siendo otras personas totalmente diferentes. Vamos, dale gracias al Señor. No te canses. No te canses de darle gracias. No te canses de agradecerle. No te canses, no te canses. Sigue dando gracias al Señor. Dile: Señor, gracias porque hoy estoy aquí. Señor, gracias porque antes de llegar se me presentaron dificultades, pero yo pude ser victorioso porque estoy aquí. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender lo que una vez dijo el salmista, que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Gracias, Señor. No te canses de darle gracias, hermano. No te canses nunca de darle gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Oh, Señor. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. A veces no entendemos las circunstancias, pero Dios es bueno. Decía la hermana Gabriela, un momento en su presencia lo cambia todo. Y yo agarré esa palabra. Porque un momento en su presencia cambia todo lo que estamos pasando. Un momento en su presencia cambia todo lo que podemos pasar más adelante. Un momento en su presencia cambia todo lo que somos. Diga conmigo: Dios es bueno. Gracias, Señor. Bríndenle un fuerte aplauso al Señor. Un poquito más duro, fuerte, fuerte para Él. Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Qué bonito es estar en la casa del Señor. No sé si usted se sienta como yo, pero yo me siento diferente. Yo me siento diferente. Yo me siento de que no estoy yo en mi cuerpo. Dijo alguien por ahí: me siento un poquito extraño. Pero podemos entender, ya que somos entendidos, de que ese es el Espíritu Santo que nos está tocando. De que ese es el Espíritu Santo mostrándonos su fidelidad, su amor, su compasión. Porque en el momento que menos los esperábamos, en medio de la tristeza, de repente sentimos un abrazo del Espíritu Santo y nos sentimos diferentes y nos sentimos renovados. Amén. Esta prédica que traigo en esta noche lleva por título La fidelidad de Dios. Diga conmigo: Dios es fiel. No, mi hermano, usted no lo está entendiendo. Diga conmigo: Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a ubicarnos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, que dice de la siguiente manera:
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Wow. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ahora diga conmigo, por la misericordia de Jehová yo estoy aquí. Por la misericordia de Jehová, mi Dios, su Dios, mi papá, su papá, hoy pudimos levantarnos. Por su misericordia hoy pudimos abrir los ojos. Por su misericordia hoy pudimos hablar. Hoy pudimos comer, alimentarnos. Por su misericordia hoy pudimos ver a nuestra familia. Por su misericordia el día de hoy estamos vestidos. Por su misericordia, decía el profeta, que no fuimos consumidos, porque su misericordia se renueva cada mañana y porque grande es su fidelidad. Amén. Ahora bien, cuando buscamos lo que es la fidelidad de Dios en la Biblia, vamos a encontrar miles de pasajes en donde Dios ha sido fiel. Y hoy vamos a tocar algunos puntos acerca de la fidelidad de Dios. Pero para hablar de la fidelidad de Dios también tengo que hablar de su misericordia. Porque mediante su misericordia Él es fiel para con nosotros. Amén. Ahora bien, la fidelidad de Dios, para los que anotan, es incomparable. ¿Por qué la fidelidad de Dios es incomparable? Porque yo no puedo comparar mi fidelidad con la de Él. ¿Va conmigo? Yo no puedo comparar la fidelidad que yo doy a la fidelidad que Él me da. Porque es incomparable. Porque es totalmente diferente. Porque es totalmente sobrenatural. Y va a sobrepasar mi fidelidad por mucho. Porque la fidelidad de Dios es incomparable. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad del hombre no es igual a la de Dios. Porque el hombre por naturaleza es infiel. Y cuando me refiero a hombre, estoy agarrando todo, hombre y mujer. Es más, lo voy a cambiar. La fidelidad del ser humano es totalmente diferente a la de Dios, porque el ser humano por naturaleza es infiel. El ser humano por naturaleza le cuesta perdonar, le cuesta mostrar misericordia. Al ser humano por naturaleza le cuesta tener compasión de las demás personas. Y es por eso que hoy te digo que la fidelidad de Dios es totalmente diferente a la fidelidad que usted da o que yo doy. No estoy tratando de decir que usted es infiel. Estoy tratando de decir que a comparación de la fidelidad de Dios, nuestra fidelidad es muy mínima. Porque al principio le decía, cuando empezaba, le decía, dele gracias al Señor. La hermana Gabriela le decía, dele gracias al Señor. Y lo que pasa con el ser humano es que muchas veces le damos gracias al Señor por las cosas materiales. Por las cosas materiales es que le damos gracias al Señor. Si yo le dijera hoy a usted, ¿por qué le puede dar gracias a usted al Señor? Dígame, ¿por qué le da gracias al Señor usted hoy? Por la vida, por la familia, ¿por qué más? Por lo que nos da. Pero fíjese una cosa, que cuando les pregunto que por qué le da gracias usted al Señor, usted me dijo por la familia, por la vida, por los que nos da, ¿verdad?
Pero muchas veces le damos más gracias por lo material, cuando en realidad le tenemos que dar gracias es por lo que Él es. ¿Me está entendiendo? En realidad tenemos que darle gracias al Señor por lo que Él es, porque su fidelidad es incomparable a la de nosotros. Decía el profeta: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces podemos decir: tengo que darle gracias al Señor por lo que Él me da. No, por lo que Él es. Porque por lo que Él es, Él me va a bendecir. ¿Me está entendiendo? Por lo que Él es, Él va a seguir conmigo. Porque Él es fiel. Porque cuando el ser humano muestra fidelidad y muestra compasión, muchas veces lo hace a medias. ¿Ha escuchado, discúlpeme la expresión, una mano rasca la otra? Esto quiere decir: para yo serte fiel a ti, tú me tienes que dar y yo darte. Va conmigo. Esto quiere decir que para yo darte amor, tú me tienes que dar amor. Pero usted me va a decir, a lo mejor va a decir que yo estoy loco. Pero hubo algo que entendí en un momento determinado, y yo se lo compartí como a 2 o 3 personas, porque hablaban del amor. Y yo le decía esta frase que no sé de dónde me salió, simplemente salió de mi boca. Y yo le decía: lo que pasa es que el ser humano no va a recibir amor hasta que tenga la capacidad de amar. Porque el ser humano, y por esto es que le digo que usted me va a decir que yo estoy loco, el ser humano no fue creado para recibir amor. El ser humano fue creado para amar. Mano, usted no me entendió. El ser humano, por Dios, fue creado para entregar amor, para dar amor. Porque dice la palabra: en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, antes de que nosotros los amáramos. Ahora sí me está entendiendo. Dice la palabra que Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y si Dios tiene la capacidad de, antes de que usted lo ame, Él darle amor a usted, eso quiere decir que el ser humano fue creado primeramente para amar. Pero cuando entra el pecado a la vida del ser humano, esta capacidad de amar se disminuyó. Porque ahora el ser humano, para poder entregar amor, tiene que primero recibir amor. O sea, el ser humano da un amor limitado. Y es por eso que yo le digo que cuando el ser humano es fiel a medias. Porque no hemos entendido cuál es el verdadero concepto de la fidelidad. No sé a cuántos le ha pasado que usted está pasando por una circunstancia difícil, que usted abre su cartera y salen telarañas porque está vacía. Entonces nos afanamos y en vez de buscar a Dios, ¿qué buscamos? Digo una hermanita por ahí: el dinero, el money, el cash. Antes de buscar a Dios, lo que buscamos es nuestra necesidad. Antes de buscar a Dios, lo que buscamos es satisfacer nuestra necesidad. Y nos afanamos, porque a lo mejor es padre de familia, es madre de familia y necesita darle alimento a sus hijos. Pero no buscamos
al dueño del oro y la plata. Buscamos es el dinero, no buscamos al dueño del oro y la plata. Entonces por eso nos afanamos. Hubo una hermana una vez que decía un testimonio que a mí me impactó, porque dije, wow, Señor, tú eres maravilloso. Que ella decía que ella tenía sus hijos. Muchos hermanos aquí la conocen. Es una mujer de guerra y es una mujer entendida. Entonces ella decía que ella tenía era un poquitico de leche para darle a su hijo, a su hijo menor. Pero que llegó una muchacha, le tocó la puerta y le pedía un poquito de leche porque tenía un bebé recién nacido y no tenía cómo darle alimento. Ella agarró y le dio la leche. Y decía esta hermana que cuando ella miró a su hijo mayor, le decía, ajá, ¿y ahora cómo le vas a dar comida a tu hijo? Yo puedo aguantar, pero ¿cómo le da a los más pequeños? Y ella dice, tranquilo que Dios va a proveer. Para sorpresa de este muchacho, posteriormente esa muchacha que le dieron, no le dieron ni 1 kilo de leche, le dieron unos gramitos de leche. Se le apareció con una bolsa de comida. Y ella le decía, mira, por una bolsita de leche pequeña, mira lo que hace Dios. Cuando el ser humano empieza a entender la capacidad de la fidelidad y del amor, usted va a poder entender y usted va a poder recibir la bendición de Dios. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Pero buscar el reino de Dios no solamente significa postrarme en el altar a adorar, también significa ayudar a mi prójimo. Y esto es lo que no han entendido muchas personas, inclusive el pueblo de Israel no lo entendió hasta que Jesús le dijo que han escuchado, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque es muy fácil yo amar a mi madre. Es la mujer que me dio la vida. Pero cuán difícil o cuán fácil es amar también a una persona de afuera, que para muchas personas es indiferente. Pero el verdadero amor de Dios consiste en que, teniendo a su unigénito, lo entregó por amor de cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Ahora usted dirá, varón, usted me dijo que usted venía a hablar de la fidelidad, pero es que el amor entra en la fidelidad. Porque Dios es fiel con usted, porque Dios lo ama. ¿Va conmigo? Dios es fiel con usted porque Dios lo ama a usted. Es por eso que para entender un poco más lo que es la fidelidad, es necesario que podamos entender lo que es el amor. Lo que es el amor. Pablo lo dijo de esta manera. Le dijo refiriéndose a los esposos y a las esposas: así que esposo, amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Esto quiere decir que para usted amar a otra persona, usted lo tiene que amar como si fuera usted mismo. Para usted no hacerle daño a una persona, usted tiene que entender que usted no se tiene que hacer daño a sí mismo.
Porque para que usted entienda esto, le voy a explicar de la siguiente manera. ¿Usted agarraría un cuchillo y se cortaría usted mismo? No, ¿verdad? Porque duele. Entonces, para poder entender el amor, Pablo lo decía de esta manera: que para poder amar, para expresar amor, es necesario que yo ame a la otra persona como si fuera yo mismo. Dios lo dijo: amen a su prójimo como ustedes mismos. De esa manera lo dijo Dios. Que yo tengo que amar a mi prójimo como si fuera yo mismo. Y ahí es donde voy a entender la capacidad de poder amar. Y voy a poder entender la capacidad de poder ser fiel. Y de poder mostrar misericordia. Amén. Estaremos leyendo unos versículos bíblicos. En Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice de la siguiente manera: y aprended lo que significa misericordia. Lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús dice estas palabras, es porque Él estaba llamando a Mateo. Y para los que conocen la historia de Mateo, Mateo era un publicano, cobraba impuestos. Pero en esta historia podemos ver que Jesús se reunió, dice la palabra, que se reunió con varios publicanos y pecadores. Así lo dice la palabra. En el versículo 11 dice: cuando vinieron estos fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces Jesús estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. Pero Jesús le dijo que para poder entender lo que significa la misericordia quiero y no sacrificio, teníamos que entender que Él ha venido no por los justos, sino por los pecadores. Eso quiere decir que si Jesús no rechazó a nadie, yo no lo puedo rechazar tampoco. En esto consiste la misericordia y la fidelidad. ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil es agarrar y perdonar a alguien que te ha hecho daño? ¿Me ha entendido? Usted se ríe porque usted sabe que hubo una persona que le ha hecho daño a usted o que le hizo daño a usted. Ahora, ¿cuán fácil o cuán difícil es para usted perdonar a esa persona que le hizo daño? Dijo alguien por ahí: no, yo te perdono, pero te quiero 100 metros lejos de mí. No te quiero cerca. Entonces, en este confort usted está entendiendo que está perdonando o no está perdonando. Porque Dios me perdonó a mí. Y cuando Él me perdonó a mí, me quiso cerca de Él. ¿Me está entendiendo? La misericordia y el perdón, para poderlos entender, tengo que saber que cuando yo digo yo te perdono, yo no le puedo decir a la persona aléjate de mí. Tengo que tenerla ahí cerquita. Tengo que tenerla ahí cerquita para yo demostrarme a mí mismo que yo fui capaz de perdonar. Que yo cuando veo a esa persona no siento ningún tipo de rencor. Al contrario, cuando la veo, sabiendo que esta persona me hizo daño, lo que hago es bendecirla. Entonces, ¿cuán difícil es para el ser humano mostrar misericordia?
Porque así como Dios es misericordioso con usted, conmigo, con todos nosotros, Él quiere que nosotros mostremos la misericordia. Esa misericordia que Él nos mostró a nosotros, Él quiere que nosotros le mostremos a las demás personas. Por esta razón Pablo pudo decir en su momento que ya él no vivía, sino que Cristo vivía en él. Y que lo que él vivía en la carne, lo vivía por amor y por la fe en el Hijo de Dios. Para yo poder perdonar a una persona, tengo que entender que ya yo tengo que dejar de ser yo. Tengo que olvidarme de eso. Tengo que olvidarme de aquello que la persona me hizo y poder mostrar la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Cuando usted busca la palabra misericordia, dice, estoy leyendo, es la compasión y el perdón que Dios nos muestra a la humanidad. Y mire lo que dice aquí, especialmente aquellos que merecían castigo. En esto consiste la misericordia. A pesar de sus faltas y pecados, la misericordia no solo es un sentimiento, sino también una acción, una práctica que implica actuar con bondad, ayudar a los necesitados y perdonar. Esto es la misericordia. Esa es la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Para poder entender o para poder mostrar misericordia, yo tengo que remontarme, y no le digo reviva las cosas que usted vivió en el pasado, sino acuérdese un momentico de dónde lo sacó a Dios usted. ¿Qué hacía usted antes que Dios llegara a su vida? ¿Qué palabras salían de su boca antes que Dios llegara a su vida y cambiara rotundamente su vida? Les voy a decir esto. ¿Qué hacía usted los fines de semana cuando llegaba viernes, sábado y domingo antes de que Dios llegara a su vida? Yo con toda certeza puedo decir que ninguno de los que estamos aquí un viernes estaba en la iglesia antes de que Dios llegara a nuestras vidas. Entonces, Dios ha mostrado esta misericordia y hoy en día podemos ver lo que Él ha hecho a nosotros. Ahora Él nos muestra esta misericordia para que nosotros también podamos mostrar misericordia a las demás personas. Para que usted cuando llegue una persona, usted le pueda decir, Cristo te ama. No, pero es que yo me he equivocado, no importa, igual Cristo te ama. No importa lo que hayas hecho, igual Cristo te ama. Pero digo una persona, ¿hace cuánto hemos dejado de decir esta palabra? Al principio cuando nos convertimos, a toda persona que se nos pasaba por la calle le decían, no, varón, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Ahora, ¿cuántas veces lo decimos? Ahora, ¿cuántas veces estamos mostrando esta misericordia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice Hebreos 4:16 que nos tenemos que acercar a ese trono de la gracia para poder recibir misericordia.
¿Y qué es acercarme al trono de la gracia? Es acercarme al Señor. Es poder acercarme a su presencia. Es poder decirle: Señor, heme aquí, he fallado. Señor, heme aquí, he cometido algo que yo sé que a ti no te agradó. Señor, heme aquí, soy incapaz de perdonar a aquella persona que me hizo daño, aquella persona que ha hablado mal de mí. Soy incapaz de perdonar. Entonces, cuando tú te acercas a ese trono de la gracia, vas a poder recibir la misericordia. Y cuando tú recibes esa misericordia, tú vas a poder impartir de esa misma misericordia. Así como Jesús impartió misericordia, así como Jesús impartió amor, así como Jesús, cuando usted se va a la Biblia y usted ve que hubo alguien que negó a Jesús 3 veces, igualmente Jesús lo fue a buscar. ¿Cómo se llama eso? Amor, misericordia y fidelidad. Es por eso que al principio le decía que la fidelidad y la misericordia del ser humano no es la misma misericordia de Dios. Porque en medio de esto hubo alguien que estuvo con Jesús, pero que fue capaz de haberlo negado. Que hubo alguien que vio los milagros de Jesús y fue capaz de negarlo. Fue capaz de negar que Él lo conocía, que Él estaba con Él. Pero ojo aquí, no es que estoy hablando mal de este hombre Pedro, porque todo esto que pasó era necesario que aconteciera para que nosotros pudiéramos entender lo que es la verdadera fidelidad. Porque muchas personas decimos: no, es que yo soy fiel. Yo soy fiel. Yo soy fiel a Dios porque yo voy todos los servicios. Yo voy miércoles, yo voy viernes, yo voy domingo. Yo soy fiel a Dios porque yo oro todos los días. Porque yo leo la palabra todos los días. Por eso yo soy fiel. Pero esa misma fidelidad que estás mostrando para Dios, la estás mostrando para tu prójimo. Esa misma fidelidad y misericordia la estás mostrando para aquella persona que es tu hermano. Ahí es donde entendemos lo que es la verdadera misericordia. Hay una canción, una adoración por ahí que yo escuchaba a mis hermanos y me impactaba. ¿Saben por qué? Porque en la adoración decía este hombre, la adoración se llama a pesar de todo. Y dice la adoración que si Dios lo dejara, que si Dios ya no estuviera con él, que si Dios no le mostrara misericordia, no le diera, no le proveyera, no lo bendijera, igualmente él iba a estar con él. Igualmente Él lo iba a amar, mostrando en esta adoración fidelidad. Pero ahora yo lo vi cuando escuchaba esta adoración, yo lo vi de otra manera, totalmente diferente a como Él estaba cantando esa adoración. Yo lo vi de esta manera: Señor, ¿será que si tú ya no me das nada, yo sería capaz de seguir amándote? Señor, ¿será que si ya tú no me das de esa bendición? ¿Será que si ya tú no me muestras misericordia? ¿Será que si tú te alejas de mí, yo seguiría amándote? No me responda a mí, respóndase usted mismo. Yo le hacía esa pregunta al Señor. Yo decía: Señor, ¿será que si tú me dejas, en eso que tú me dejes, yo podré seguir diciendo: Señor, yo voy a seguir fiel contigo, yo te voy a seguir amando?
yo voy a seguir predicando tu palabra. Señor, si tú me dejas, yo voy a seguir asistiendo todos los días a los servicios. ¿Podremos ser capaces de hacer todo eso? Entonces, de esta manera es que yo lo veía. Porque esta persona lo que estaba diciendo, que a pesar de todas estas cosas, él iba a seguir amando a Dios. Pero yo lo que me preguntaba era, si tú me dejas, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál sería mi siguiente paso? ¿Alejarme de la iglesia o seguir adorándote? Y yo puedo responderle a usted muy fácil. Si usted me hace la pregunta, pregunte, varón, ¿qué haría usted si le pasa eso? Y yo le podría decir a usted, no, yo voy a seguir adorando al Señor. Yo le puedo decir eso. Pero si el día de mañana, aunque sé que no va a pasar, porque la fidelidad de Dios es infinita, yo sé que no va a pasar, pero el día de mañana, si Él me dejara, ¿será verdad lo que yo le estoy diciendo? O mejor dicho, ¿por cuánto tiempo seguiré yo fiel? Entonces aquí en este momento es donde podemos entender lo que es la fidelidad. La fidelidad se refiere a esa lealtad que usted le da a una persona o que le da a Dios. Una lealtad. Usted es leal con esa persona o con Dios. Eso es lo que quiere decir fidelidad. Entonces cuando usted dice Dios es fiel, usted está diciendo Dios es leal a mí. A pesar de que yo le falle, Dios es leal a mí. Dios continúa siendo leal. Dios continúa mostrando un amor incondicional. Dios sigue siendo leal. Dice aquí, estoy leyendo, la fidelidad implica permanecer firme en la fe, incluso en medio de pruebas y dificultades, y vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha entregado. La fidelidad implica estar firme, 100% firme, o estar firme el 100 por 1, un poco más allá del 100. Eso es lo que significa ser fiel, eso es lo que quiere decir la fidelidad. Permanecer firme, permanecer leal, tener fe, incluso cuando usted le parece que todo está cuesta abajo, que usted dice, porque voy a usar las palabras que uno escucha hoy en día, usted empieza a decir, es que el dólar cada día está subiendo, y es que no me alcanza el sueldo para comprar comida, y es que abro la nevera y está más fría que el Polo Norte. Pero la fidelidad implica estar firme en la fe, a pesar de que usted pase lo que esté pasando, a pesar de que esté sucediendo lo que esté sucediendo. Mire, le voy a decir algo rapidito. ¿Se acuerda que yo una vez le decía en una prédica que una vez mi papá me dijo que si yo seguía manteniendo esa bodega abierta, cerrada, yo no iba a prosperar? Y yo me sentía mal que él me dijera eso. ¿Se acuerda que yo se lo decía a los que estuvieron ese día? Pero cuando usted es fiel a Dios, déjeme decirle que la mentalidad de las personas que están a su alrededor empiezan a cambiar. Porque a lo mejor mi mamá también pensaba esto, porque me preguntaban este tipo de cosas y me decían este tipo de cosas.
Pero un día dice mi papá: Értale, pero David todo el tiempo se la pasa en la iglesia. Y está en la iglesia. Llegó de un retiro y se va para la iglesia, y para la iglesia, y para la iglesia. Ese muchacho no pensará abrir la bodega. Y mi mamá le decía estas palabras. Y déjeme decirle que mi mamá no es cristiana aún. Y él le decía: usted quédese quieto y cállese la boca. Que si él está haciendo eso, es porque Dios está haciendo algo grande. Usted no sabe lo que va a pasar en esa bodega, pero si él está trabajando a Dios, algo le va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? No le quiero decir que con esto que yo soy el más fiel del mundo. No le quiero decir esto. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros permanecemos fieles, a pesar de lo que nos digan, hasta la mentalidad de las personas que están a su alrededor van a cambiar. Porque Dios va a empezar a hacer algo diferente. Yo le decía una vez que mi primo me dijo, cuando yo estaba empezando el evangelio, él me dijo: primo, no te preocupes si en tu casa se pone un poco quisquilloso porque tú estás yendo a la iglesia. Eso quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien. Porque cuando tú no estás haciendo las cosas bien, créeme que ellos no le van a prestar importancia. Pero cuando tú estás haciendo las cosas para Dios, fielmente, cuando tú estás haciendo las cosas no mirando al hombre, sino a Dios primeramente, van a empezar a murmurar de ti y van a empezar a hablar de ti. Así que no te preocupes por lo que vayan a decir. Preocúpate si no dicen nada. Porque si están diciendo algo es porque estás haciendo las cosas bien. Porque si están diciendo algo, eso quiere decir que la misericordia y la fidelidad de Dios están descendiendo en tu vida. Amén. Dijo la pastora Carla: ¿amén o no amén? Parece que estaban atentos. Entonces, puedo entender que la fidelidad implica permanecer firme. Vamos a estar ubicándonos en el Salmos 89:8. Salmos 89:8, y dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Usted está entendiendo esto? La fidelidad de Dios lo rodea. Pero si la fidelidad de Dios lo rodea y usted se acerca al trono de la gracia, eso quiere decir que la fidelidad de Dios también lo va a rodear a usted. Entonces, Dios es poderoso y la fidelidad de Él nos va a rodear a cada uno de nosotros. Mientras permanezcamos fiel a Él, Él permanece fiel a nosotros. Les voy a estar dando unas características acerca de la fidelidad para los que anotan. Número 1, la fidelidad de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir la fidelidad de Dios es inmutable? Que Dios no puede ser cambiado. Esto quiere decir que la fidelidad de Dios es inmutable. O esto es lo que quiere decir inmutabilidad. Que no puede ser movido, no puede ser removido, no puede ser cambiado. Va a seguir siendo lo mismo. Colocaba yo aquí: Dios es fiel y no cambia. Sus promesas son seguras y su amor es constante. Porque la fidelidad de Dios no va a cambiar, no se va a ir para ningún lado, porque es inmutable. Número 2,
La fidelidad de Dios es veraz. ¿Y qué quiere decir veraz o veracidad? Consiste La veracidad significa consistencia y confiabilidad. O sea, que la fidelidad de Dios, cuando le digo que es veraz, quiere decir que Dios es consistente a sus promesas. Quiero decir que Dios es confiable a lo que Él dice. Quiero decir que si usted recibe una palabra de Dios, esa fidelidad que es veraz va a ser consistente en su vida. No se preocupe porque no se va a mover, porque Él va a seguir siendo consistente. Amén. Ahora bien, la fidelidad también de Dios también adquiere compromiso. Dios se compromete con cada uno de nosotros por su fidelidad y su misericordia. Él se compromete. Él adquiere un compromiso con cada uno de nosotros. Usted ha dicho o ha escuchado, la iglesia es la novia, ¿cierto? ¿Verdad? Y Él va a venir por su novia. Él va a venir por su esposa, por su novia. Colóquelo como usted mejor le plazca, novia o esposa. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios se comprometió con usted. En ese momento que usted aceptó a Dios, Dios se comprometió con usted. Y es por eso que cuando Él adquiere ese compromiso, Él va a ser fiel eternamente con usted. Porque Él adquiere un compromiso. Porque Él tiene un compromiso con usted. Y como Él ha adquirido un compromiso con usted, Él va a cumplir un pacto con usted. Porque el compromiso quiere decir eso, pacto. Eso es lo que significa compromiso, pacto. Entonces, como Él se comprometió con usted, Él tiene un pacto con usted. Y el pacto que tiene con usted, que tiene conmigo y que tiene con toda la iglesia, es que su fidelidad va a ser nueva cada mañana, igual que su misericordia, porque su fidelidad es grande, su fidelidad es inmensa. Entonces, como su fidelidad es inmensa, Él se comprometió con nosotros. Amén. Salmos 36:5 dice de la siguiente manera: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Se fija lo que dice? La fidelidad y la misericordia llegan hasta los cielos, y su misericordia y su fidelidad alcanzan hasta las nubes. ¿Qué quiere decir con esto el salmista? Que la fidelidad de Dios es infinita. En este versículo, el salmista lo que está tratando, o lo que él piensa, es que lo máximo está el cielo y las nubes. Ese es el máximo, eso es lo más lejano. Lo que está entendiendo el salmista aquí es que el cielo y las nubes es lo más lejano, ¿verdad? Entonces, como el cielo y las nubes para Él es lo más lejano, Él está tratando de decir que la misericordia y la fidelidad de Dios son infinitas, porque van más allá, dice el versículo, que alcanza y va más allá del cielo y de las nubes. O sea, esa fidelidad es infinita. Esa fidelidad va a permanecer siempre, porque es infinita, porque nunca se va a acabar, porque va más allá del cielo y de la tierra y de las nubes. Ahora también la fidelidad de Dios es eterna. Para los que anotan,
La fidelidad de Dios es eterna. Salmos 119, 90 dice: de la siguiente manera, 119:90, Salmos: de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsistes. Fíjese lo que dice aquí: de generación en generación. O sea, la fidelidad de Dios nunca va a morir, porque es eterna. Cuando pase esta generación, va a venir otra más. Y créame que la fidelidad de Dios no es que ahorita está al 100% y ya para la siguiente generación va hasta el 90%. No, la fidelidad de Dios va a seguir subsistiendo, porque la fidelidad de Dios es eterna. Porque la fidelidad de Dios, como dice el salmista, va de generación en generación. Cuando mi generación se acabe, la fidelidad de Dios va a seguir subsistiendo para la siguiente generación que viene después de mí, o para la siguiente generación que viene después de usted. Porque la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios nunca va a morir. La fidelidad de Dios siempre va a persistir en cada momento, con usted, con sus hijos, con sus nietos, con los hijos de sus nietos, y así sucesivamente va a seguir persistiendo la fidelidad de Dios, porque Él es fiel con cada uno de nosotros, porque Él envió a su Hijo a sacrificarse por cada uno de nosotros, y porque su Hijo murió por amor a nosotros, y para demostrarnos lo que es el amor y lo que es la fidelidad. Si usted busca en la Biblia, después de que Jesús fue crucificado, ¿qué dice? Que los discípulos fueron ¿qué? Dispersados. Se fueron unos a pescar, otros se fueron por allá, el otro se fue por allá, y así sucesivamente. Pero ¿en qué consiste la fidelidad de Dios? En que aunque después de su muerte ellos se separaron, se dispersaron, aunque Jesús les dijo que estuvieran juntos, que no se separaran, que siguieran predicando el Evangelio, aunque Jesús les dijo todo esto, ellos se separaron, pero Él aún así los fue a buscar otra vez. Porque Él tenía un propósito con cada uno de ellos. Así como Él tiene un propósito con usted. Porque si yo le dijera a usted, mi hermano, ¿cuántas veces llegó alguien a predicarle el Evangelio a usted y usted siempre lo rechazaba? Usted no le van a alcanzar los dedos ni de la mano ni de los pies para decir cuántas veces rechazó. Porque eso es lo que hacía uno. A mí a veces cuando yo trabajé un tiempo con mi primo Eduardo, yo trabajé unos días con él, y cuando yo estaba en esa mesa trabajando con él, ayudándolo, llegaban personas, llegaban pastores y me predicaban y me invitaban a la iglesia y me decían: varón, te invito el domingo. Y yo le decía: no, es que el domingo trabajo. ¿También trabajé el domingo? Sí, trabajo el domingo. Varón, bueno, te invito entre semana. No, pero es que yo llego cansado del trabajo. Y ellos me predicaban y ellos me invitaban, pero yo los rechazaba. Pero Dios siguió persistiendo, porque Él tenía un propósito conmigo, así como Él tenía un propósito con usted. Aunque usted le pusiera las excusas que usted le pusiera, Él tenía un propósito con usted. Y ese propósito va a seguir subsistiendo en usted, porque Él es fiel. Aunque usted falle,
Porque no es que yo acepté al Señor y ya yo estoy susceptible al fallo, al error. No. Yo voy a seguir fallando a lo mejor. A lo mejor yo me voy a seguir equivocando. Pero Dios sigue siendo fiel conmigo. A lo mejor a mi vida van a seguir llegando tentaciones. Pero ya está en mí decidir lo que yo hago con eso. Ya está en mí decidir lo que yo voy a hacer cuando lleguen esas tentaciones. Si huyo o me quedo enfrentando las tentaciones. Pero la fidelidad de Dios va a seguir persistiendo. La fidelidad de Dios va a seguir persistiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo leo la Biblia y leo la historia de Sansón, puedo observar que Dios le dijo que no se casara con mujeres filisteas, que buscara una de su pueblo. Pero este hombre buscaba a las filisteas o buscaba a las mujeres que no eran de su tierra, de su pueblo, porque le gustaban aquellas. Pero cuando usted lee esta historia, usted se puede dar de cuenta que hasta en la muerte Dios fue fiel con Sansón. Porque Sansón le pidió a Dios un último suspiro de fuerza para acabar con todos esos filisteos que se estaban burlando de él. Y Dios se la dio. Diga conmigo: fidelidad. A pesar de que él era desobediente, Dios era fiel con él. Y así sucesivamente usted puede buscar en la Biblia muchas historias y se va a encontrar con muchos personajes que fallaron, que hacían lo contrario a lo que Dios le decía, pero Dios era fiel con ellos. Dios era fiel con ellos. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque cuando estas personas fallaban, no le decían al Señor: Señor, yo no fallé. Le decían: Señor, yo fallé, perdóname. Porque Sansón le dijo: Señor, yo fallé, pero en tu amor y tu misericordia, estoy parafraseando, le pidió más fuerza y Dios le dio más fuerza. Entonces, en esto consiste la fidelidad de Dios, en que va a pasar de generación en generación, en que la fidelidad de Dios es infinita, pero a la misma vez es eterna, en que la fidelidad de Dios no la van a poder mover, porque Él va a seguir constante ahí, por amor a cada uno de nosotros. En esto consistía la fidelidad de Dios, o en esto consiste. Pero le voy a decir algo. Cuando usted busca en Gálatas 5:22, que salen los frutos del Espíritu Santo, usted lee los frutos del Espíritu Santo, pero usted no va a encontrar que dice en los frutos fidelidad, ¿verdad? ¿O sí la va a encontrar? No, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Dice Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Pero aquí Pablo no me menciona la fidelidad como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? No me lo menciona. Pero yo le voy a decir una locura. Y es que en todos estos frutos del Espíritu Santo está la fidelidad de Dios. No me entendió. Porque la fidelidad de Dios se manifiesta en el amor que Él tiene con usted.
La fidelidad de Dios se manifiesta en el gozo que Él siente, porque Dios se goza cuando usted lo adora. Porque la fidelidad de Dios se manifiesta en cuanto Él tiene paz de tantas veces que nosotros le hemos fallado, y Él aún así se mantiene. En cuanto la fidelidad de Dios se manifiesta en la paciencia que Él nos tuvo cuando nosotros lo ignorábamos. Cuando Él le enviaba a sus siervos, a sus discípulos a predicarnos, y nosotros le decíamos cualquier excusa para evitar llegar a la iglesia. Inclusive, discúlpeme, pero yo una vez dije, no, varón, si yo voy para la iglesia esa se derrumba, yo se cae en la iglesia. Porque eso es lo que uno decía. Si yo entro a la iglesia se cae. ¿Y por qué se cae? De los pecados que yo tengo encima. Y uno decía este tipo de cosas. Lo digo porque yo lo decía. Pero en la paciencia que Dios nos tuvo, de que no se dio por vencido, porque Él sabía el propósito que tenía con nosotros, Él seguía enviando a gente, a las personas a predicarnos. Él nos seguía enviando a las personas a predicarnos porque Él tenía paciencia con nosotros. Ahí se manifiesta la fidelidad de Dios. Entonces, como les digo, les voy a decir yo, no es que la Biblia lo dice. Yo pongo la fidelidad como un fruto del Espíritu Santo. Porque yo tengo que tener la fidelidad y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta en la lealtad, en la fidelidad, que implica seguir la voluntad de Dios. También se manifiesta en la confianza. Dice aquí, la fidelidad implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos o las circunstancias son difíciles. Confianza. Ahí es donde se nos manifiesta a nosotros la fidelidad. En que tenemos que ser leales a Dios. En que tenemos que tener confianza en Dios. Que las cosas que van pasando van a pasar, pero igual su fidelidad va a permanecer. En la constancia se va a manifestar la fidelidad de Dios. En que seamos perseverantes en la fe, practicando la justicia de Dios, practicando el amor que Dios nos da. Ser constantes. Muchas personas son inconstantes en los caminos, pero Dios nos pide constancia. Pero la persona se vuelve inconstante cuando no cree en la fidelidad de Dios, cuando no cree que Dios va a hacer algo distinto con nosotros. Se vuelve inconstante. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, esa constancia permanece. Así no tengamos sino un solo par de zapatos. Así dijera una persona por ahí, parezcamos, ¿cómo es? Pedirle un ping-pong. Ese mismo fue. La misma camisa y el mismo pantalón. Y los mismos zapatos. Bueno, dice la hermana que por ahí hay wiki para que sean pantalones nuevos. Pero en esto consiste la fidelidad de Dios. En que tenemos que ser constantes en lo que Él nos ha entregado y en lo que Él quiere hacer con nosotros. En un amor incondicional. La fidelidad implica amar a Dios
pero no solamente a Dios, sino también a los demás, mostrando compasión y la misericordia que Él una vez nos ha mostrado a nosotros, con un amor incondicional, con un amor que así usted pase lo que le esté pasando, así le hagan lo que usted le haga, usted va a seguir amando a esas personas. Dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuera para el Señor. Entonces, para yo amar a mi hermana, a mi hermano, a mi prójimo, tengo que amarlo como si estuviera amando a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Y si amamos a Dios, tenemos que amar al hermano, porque Dios también lo ama a usted y ama al hermano suyo. Entonces tenemos que mostrar un amor incondicional. Ahora bien, ya casi para finalizar, ¿cómo puedo practicar la fidelidad? Número 1, mediante la oración. Cuando nosotros oramos a través de la oración y la comunión con Dios, y a través de comunicarnos, podemos entender y poner en práctica lo que es la fidelidad y la misericordia. Porque en esa oración nos estamos acercando al trono de la gracia para recibir misericordia y poder impartir misericordia. Entonces, número 1, tengo que orar constantemente para fortalecer esa fidelidad. Número 2, la obediencia. La fidelidad se manifiesta y se demuestra a través de lo que somos nosotros obedientes a lo que Dios nos manda hacer. Pero muchas personas no hemos entendido que cuando nos habla también un líder, Dios también nos está hablando. Y les puedo decir que mi perspectiva acerca de esto cambió cuando una vez escuché a mi pastor decir lo siguiente: Dios me mandó a mí, Dios escogió al otro líder. Si usted desobedece al líder, está desobedeciéndome a mí. Y si me desobedece a mí, está desobedeciendo a Dios. Así de sencillo. Porque a ese líder no lo escogió el pastor, lo escogió Dios con un propósito. Entonces, la obediencia es una de las formas de poner en práctica la fidelidad. Obedecer los mandamientos de Dios, obedecer lo que Él me manda hacer, lo que Él me designa hacer. Y número 3, pero no menos importante, testimonio. Y este es sin duda uno de los más importantes. Y le estoy dando estos 3 porque hay más formas de poner en práctica la fidelidad. Pero le estoy dando los 3 puntos más claves. El testimonio es muy importante porque se manifiesta el testimonio en la vida de cada uno de nosotros, mostrando lo que somos nosotros en Cristo. ¿Se acuerda cuando a veces le dicen, ¿y eso qué es cristiano? Por la fidelidad de Dios. Debemos mostrar un testimonio recto, un testimonio sin tachadura y sin manchas. Porque mediante nuestros testimonios nosotros vamos a traer a otras personas a los pies de Cristo. Entonces el testimonio es muy importante para poder entender lo que es la fidelidad.
cierro con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que dice de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Cierro con este versículo, porque Pablo le decía a Timoteo, aunque fuéramos infieles, Él siempre va a permanecer fiel a nosotros, porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque usted ha escuchado o usted ha dicho, Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios también es fidelidad y misericordia. Entonces, como Él es fidelidad y misericordia, Él no se puede negar a sí mismo. Es por eso que uno de los puntos que yo les daba era de que Dios no puede ser movido. La fidelidad de Él es inmutable. No puede ser movido. La fidelidad de Él es veraz. En la fidelidad de Dios hay veracidad, porque Él va a cumplir lo que Él dice, porque Él va a hacer lo que Él le dijo que iba a hacer con su vida, porque Él va a cumplir el propósito que usted tiene. Porque cada vez que una persona nace con un propósito. Entonces Dios se va a encargar de que ese propósito con el que usted nació, ese propósito se cumpla. Aún nosotros siendo infieles, Él va a seguir permaneciendo fiel, eternamente e infinitamente. Él va a seguir siendo fiel, porque Él no se va a negar a sí mismo. Porque Él va a seguir formando nuestro carácter. Porque Él va a seguir estando con nosotros. Y nosotros vamos a poder ir creciendo poco a poco. En uno de los ayunos colocaban en la pizarra una vasija. Y en esa vasija caía el poder del Espíritu Santo. Pero lo dividían, esa vasija la dividían en 3 partes. En 30%, en 60% y en 100%. Y estaba rebosando. Esa vasija somos nosotros. Y Él va a seguir derramando su fidelidad en nosotros. Amén. Ahora el detalle es que qué tanto queremos crecer nosotros. Porque cuando nosotros empezamos en un 30%. ¿Qué es el 30%? El 30% es que todavía nos dejamos llevar por nuestras carnes, por nuestros deseos. Pero si seguimos avanzando vamos a llegar al 60%. ¿Qué es el 60%? Nuestra alma. Que a veces nos dejamos guiar por nuestra alma, por nuestros sentimientos. Pero cuando seguimos avanzando y llegamos al 100%, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nos dejamos rebosar del Espíritu Santo, cuando llegamos a ese 100%, esa fidelidad del Señor se va a manifestar en nosotros. Y nosotros vamos a poder ser fieles para otras personas también. Y nosotros vamos a poder manifestar misericordia para otras personas también. Y nosotros cuando un hermano se caiga, vamos a poder tener la capacidad de tener esa fidelidad y esa misericordia. De decirle, no pasa nada, levántate. No pasa nada, eso solamente fue un bache, levántate. Porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Entonces nosotros vamos a poder ser ese instrumento que Dios nos va a utilizar para poder levantar a esa otra persona. Para que esa otra persona siga avanzando. Para que esa otra persona pueda manifestar lo que usted está manifestando también. En ese momento usted va a empezar a rebosar del Espíritu Santo.
Y usted va a empezar a entender cosas que no entendía, que le parecían difíciles, pero usted las va entendiendo, porque el Espíritu Santo se los va a ir revelando. Porque es que la palabra no fue revelada para todo el mundo. Es por eso que cuando Jesús hablaba, muchas veces habló en parábolas, para que los que tengan oídos para oír, que oigan. Para los que tengan la capacidad de entender lo que Él estaba diciendo, pudieran entender. Para que las personas que no se acoplaban a su voluntad no iban a entender estas cosas. Porque para entender estas cosas tenía que estar rebosando usted. El Espíritu Santo tenía que estar en su vida para usted poder mostrar esa misericordia y esa fidelidad. Amén. Póngase sobre sus pies.